está sentado ahí, pero hoy Dios en su gracia me permite poder estar detrás de este lugar, y lo hago con respeto, con temor y temblor. Gracias, pastor, por tomarme en cuenta. Dios me le bendiga, y qué rico se come. ¿No dijeron amén? Muchos recuerdos, hermanos, vienen a mi mente, a mi corazón, aquellos años cuando podía estar aquí. La hermana nos mandaba algunos días a estar en servicio aquí en este lugar con el hermano, y muchos recuerdos vienen a mi mente, hermanos. Gloria a Dios por lo que Dios ha hecho, y si sigue Dios tardando, hermanos, la obra siga adelante. Siga adelante, hermanos, porque la obra es de Dios. Amén. Como nuestro gran Dios, hermanos, maravilloso Dios, todo lo que Él hace tiene un orden, tiene un sentido. Es eterno, es hermoso, es maravilloso nuestro Dios, y sin ponernos de acuerdo, hermanos, créanme, no nos pusimos nada de acuerdo. Estabas, hermanos, meditando la secuencia de los mensajes que se han estado dando. El día de ayer nuestro hermano hablaba sobre la gracia de nuestro Dios, esta fuente inagotable de poder de nuestro Dios, la gracia de nuestro Dios. Nuestro hermano Jesús, ahorita en la mañana en la escuela dominical, él tocaba de otra fuente inagotable de poder de nuestro Dios, y hablaba sobre vivir en Cristo Jesús, hermanos. Este prefijo en significa dentro de, y cuando uno está en Cristo, dentro de Cristo, hermanos, en su gracia y hermanos, hay poder, hermanos. ¿Sí está conmigo? Nos hablaba también del poder, hermanos, de vivir en la guía del Espíritu Santo, y diferentes cosas que ahí tocaba nuestro hermano en Romanos capítulo 8. Y por supuesto, hermanos, siempre hay nuestras congregaciones de nuestros púlpitos, siempre se nos está exhortando a orar, que es otra fuente inagotable, hermanos, del cristiano. La oración. ¿Cuántos oran? ¿Sí? En la comida, en el almuerzo y en la cena, nada más. Orando en todo tiempo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Hermanos, otra fuente inagotable de poder de nuestro Dios lo encontramos aquí, hermanos, en la bendita palabra de nuestro Dios. Amén. Recuerdo, hermanos, todavía claramente aquel mensaje que el pastor predicaba hace no sé cuántos años, hermano. Aquel mensaje que me retó, que me confrontó, y él hablaba y él decía, hermanos, sin ningún orgullo y prepotencia, él hablaba y decía cuántas veces ya había leído la Biblia en ese momento. El mensaje en aquella ocasión era: si tú leyeras la Biblia. ¿Sí lo recuerdan, hermanos? Yo lo recuerdo, hermanos, ese mensaje. Si tú leyeras la Biblia. Dios habló a mi corazón, hermanos, y a partir de ahí Dios me dio la bendición de estudiar la Biblia y leerla, hermanos, de una manera sistemática, de una manera, hermanos, organizada, en su gracia, hermanos. Ya hemos podido leer la palabra de Dios ya muchas ocasiones, más de 24 veces. Son poquitas, hermanos, son poquitas, porque debería de haber sido más, pero ya 24 veces he leído la palabra de Dios, hermanos, sin ningún orgullo lo digo, más bien con vergüenza, porque debería de haber sido más. Pero estas fuentes inagotables, hermanos, que Dios nos da para vivir una vida victoriosa, hermanos, muy pocas veces escuchamos otra fuente inagotable de ello. Y me refiero al poder que encontramos en la sangre de Cristo. Detrás de nuestros púlpitos pocas veces se predica del poder de la sangre. Siempre se nos recuerda leer la Biblia, siempre se nos recuerda orar, siempre se nos recuerda la guía del Espíritu Santo, pero en la sangre de Cristo hay poder. ¿Sí está de acuerdo conmigo, hermano? Amén. Hay poder, hermano. Esa fuente inagotable de poder de la sangre preciosa, bendita de Cristo Jesús. Y hace un momento, hermanos, a manera de simplemente por tomar el tema, hermanos, o apoyar el tema con este hermoso canto, yo quiero cantar nada más una estrofa y el coro 2 veces. ¿Puede usted recordar este canto? Quien se lo sepa me acompaña en lo que es el coro. Dice este canto así: ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. En la sangre que Él vertió. ¿Sí
en la sangre que Él vertió. Hay poder, hermano. Así que vamos a la palabra de Dios en Juan capítulo 6, donde hace un momento teníamos nuestra lectura bíblica, hermanos. Juan capítulo 6, hermanos, versículos del 53 en adelante. Ahí Cristo Jesús, hermanos, está hablando con la gente que le seguía. Le estaba dejando en claro algunas cosas ahí, hermanos, a esta gente. Los confrontaba como siempre Dios lo hace, porque, hermanos, a eso venimos a la casa de Dios, a que Dios confronte nuestra vida. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Amén. Usted y yo tenemos que salir de aquí arrepentidos, hermanos, o ofendidos. Usted decide cómo salir de aquí en esta mañana, arrepentido u ofendido. Y yo le aconsejo, salga arrepentido en lugar de ofendido. Amén. Dios nos confronta con su bendita palabra. Y aquí Cristo Jesús estaba con esta gente, hermanos, y Él les dice, aquí en el versículo 54, dice la palabra de Dios: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene ¿qué? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que, hermanos, a fin de que Jesús pudiera salvarnos, hermanos, escúchelo, a fin de que Cristo Jesús nos pudiera salvar, Él primero tuvo ¿qué? Primero tuvo ¿qué, hermanos? Bueno, antes de morir, derramar su sangre. ¿Sí está conmigo? Hermanos, para que Cristo Jesús pudiera, hermanos, darnos vida eterna, Él tuvo que derramar su preciosa sangre, hermanos, por nosotros, gota a gota. Amén. De tal manera que la palabra de Dios nos dice que cuando aquel soldado fue y con la lanza, hermanos, dice que brotó agua y sangre. Los médicos dicen que es cuando, hermanos, el cuerpo ya ha dejado, hermanos, toda la sangre, hermanos, ha salido. Así que Cristo Jesús, gota a gota, dio su sangre por nosotros. Hermanos, ¿sabían que muchas personas desde el año 80, hermanos, en muchas iglesias, muchos teólogos, hermanos, muchos estudiosos, hermanos, están tratando y están quitando, hermanos, te están mutilando la palabra de Dios, están mutilando los himnarios, están quitando la palabra sangre de los himnarios, están quitando la palabra sangre de la Biblia? En muchas Biblias ya no dice sangre, dice carmesí. Porque ellos dicen, eso es sanguinario, eso es cruel. La palabra sangre no va de acuerdo, hay que quitarla. Esa es una, hermanos, estrategia del diablo que quiere quitar, hermanos. Y es lo que sucede en muchas de nuestras iglesias, hermanos. Nos enfocamos en muchos aspectos, nos enfocamos en muchas cosas, hermanos. ¿Sabe una ocasión, hermanos? Estaba un hombre que iba a comprar un cotorrito. Y fue, hermanos, ahí tenía el cotorrito habla y habla y habla, hermanos. Y aquel hombre dice, ¿cuánto cuesta el cotorrito? Y le dicen, 200 pesos. Me lo llevo. Y se lleva el cotorrito, hermanos. Y al día siguiente viene el hombre y le dice, ¿sabes qué? El cotorrito ya no habla. ¿Cómo no habla? Sí, no habla. Ah, es que necesita su jaula. Pues dame la jaula. ¿Cuánto cuesta la jaula? No, pues 70, pues ya le dan la jaula. Al día siguiente regresa y dice, el cotorrito sigue sin hablar. ¿Qué pasa? Y le dice, ah, ¿le compraste el columpio? ¿Necesita el columpio? Sí, lo necesita. Pues dame el columpio. ¿Cuánto cuesta el columpio? 30 pesos. Y ya le dan el columpio, hermano. Ya está la jaula y el columpio. El cotorrito sigue sin hablar. Al día siguiente regresa y le dice, ¿sabes qué? Tú me estafaste, mi cotorrito no habla. ¿Me estás diciendo que con la jaula y el columpio no habla? Ah, le falta la escalerita. Hay que comprar la escalerita al cotorrito. ¿Cuánto cuesta la escalerita? Pues que 20 pesos. Y hermano le compra la escalerita, el columpio, la resbaladilla y todo le compra, hermano. Y el cotorrito sin hablar, después de una semana regresa y le dice, ¿qué pasó con el cotorrito? Nunca habló. ¿Se murió? ¿Cómo que se murió? ¿Me estás diciendo que con la jaula, el columpio, la escalerita y nunca habló y se murió? Sí, se murió. ¿Le dices de comer? Ah, no. No, nunca le dio de comer el ingrato. Vemos muchos cristianos, hermanos. Así estamos, hermanos, en nuestros días, en nuestras iglesias. Estamos sumergidos en una cantidad de cosas, hermanos. En una cantidad de cosas que nos olvidamos de lo que es esencial, de lo que es importante, de lo que es fundamental, hermanos.
Y escúchelo bien, orar, leer la palabra de Dios es importante y fundamental. No lo deje de hacer, hermanos. Vivir en Cristo Jesús, vivir en la gracia de su Espíritu Santo, hermanos, eso es fundamental. Pero también vivir, hermanos, en el poder de la sangre de Cristo Jesús es importante. Es fundamental, hermano. ¿Está de acuerdo conmigo? Y bueno, aunque no lo esté, aquí lo dice en la Biblia. Amén. Muchos cristianos, hermano Jesús citaba hace un momento eso, cómo es que muchos cristianos están fracasando en sus vidas cristianas. Muchos cristianos son una miserable representación, hermanos, del reino de Dios aquí en la tierra, hermanos. Muchos cristianos están fracasando, hermanos, hoy en día. Muchos cristianos viven una vida fracasada, derrotada. ¿Por qué? Porque se olvidan de estas fuentes inagotables de poder el poder en Cristo Jesús, el poder en su Espíritu Santo, el poder en su palabra, el poder de la oración. Se están olvidando, hermanos. No nos olvidemos de estas cosas que son fundamentales. ¿Está conmigo? Amén. Así que hoy vamos a puntualizar las siguientes sobre la sangre de Cristo. Los que toman nota, quieren tomar nota, los que no escuchen con atención, vamos a hablar un poquito sobre la sangre de Cristo Jesús. ¿En qué radica el poder de la sangre? ¿Está conmigo? Radica, número uno, hermanos, radica en que la sangre de Cristo Jesús es una sangre sagrada. Sangre sagrada, hermanos. Esto quiere decir que la sangre que corría por las venas de Cristo Jesús, hermanos, era una sangre bendita, sangre pura, sagrada, hermanos, santa. ¿Está conmigo? Eso es la sangre de Cristo Jesús que corría. Hermanos, por mi cuerpo corre sangre corrupta, sangre pecadora. Por su cuerpo corre sangre, hermanos, pecadora, corrupta. Pero por el cuerpo de Cristo Jesús, mi Salvador, corría sangre bendita, sangre santa, sangre sagrada, hermanos. En eso radica el poder, que a pesar de que Cristo era 100% humano, no se nos olvide que también era 100% Dios. 100% Dios, hermanos. La sangre de Cristo que corría por sus venas, hermanos, era sangre sagrada. Esa es la razón por la que Cristo nació de una virgen. Amén. Esa es la razón por la que Cristo Jesús nació de una virgen. ¿Saben ustedes que en los juicios de paternidad, aquí en Veracruz no pasa eso, yo sé, pero allá en Tamaulipas pasa mucho? Cuando la mujer le dice, este es tu hijo, él le dice, pues no es mi hijo, y pues se van al juicio. ¿Sí saben eso, verdad? A ver si no los corrompo, hermano. Pero se van a un juicio para determinar quién es el papá de ese niño. ¿Saben cómo es? ¿Cómo determinan quién es el padre de esa criatura? Por el tipo de sangre. Y el tipo de sangre lo determina el Padre. ¿Quién es el Padre de Cristo Jesús? Dios Padre. Él determinó el tipo de sangre que corría por las venas de Cristo Jesús. Sangre sagrada, sangre bendita, sangre santa, hermano. Ahí radica el poder. La madre puede tener un tipo de sangre y el hijo puede tener otro tipo de sangre, porque quien determina el tipo de sangre es el Padre. Es el Padre, hermanos. Por eso el doctor Lucas escribe en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre, por su propia sangre. ¿Hay poder en la sangre de Cristo Jesús? ¿Por qué hay poder? Número uno, ¿por qué dijimos? Porque es sangre ¿qué? Sangre sagrada, sangre bendita, sangre santa. Amén. Número dos, hermanos, número dos. No tan solamente hay poder en la sangre de Cristo porque es sangre santa, hermanos, sino porque eso fue una sangre, escúchelo, fue una sangre derramada. Sí, hermanos. De nada hubiera servido si Cristo Jesús hubiera nacido de una virgen y su sangre fuera santa, si Él no hubiera estado dispuesto a derramar su sangre. Sí, amén. Pero, hermanos, Él estuvo dispuesto a derramar su sangre santa, hermanos, por cada uno de nosotros.
Vean lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22, hermanos. Dice la palabra de Dios así. Hebreos 9, 22. Dice la Biblia. Y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué, hermanos? Sangre. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice su Biblia? Con sangre. Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay remisión, hermanos. Luego más adelante, bueno, hermanos, Juan capítulo 10, versículo 17, si usted quiere ahí checar este dato, hermanos, Juan 10, 17, hermanos, dice la palabra de Dios así. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder ¿para qué? Para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, hermanos. Y yo tengo una cantidad grande de textos a los que podemos ir, hermanos, y checar en esta noche y darnos cuenta que fue una sangre derramada. La sangre de Cristo, la sangre bendita de Cristo fue una sangre, número 2, ¿qué dijimos? Derramada, sangre derramada. Levíticos 17, 11, porque la vida en la carne es la sangre que está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Eso decía el Antiguo Testamento, eso decía la ley, hermanos, respecto a la sangre. Pero ahora vemos que decía Pedro en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con ¿qué, hermanos? Con la sangre. Con la sangre preciosa. Amén. Amén. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En eso radica el poder de la sangre de Cristo Jesús, que la sangre de Cristo Jesús es una sangre santa, ¿verdad? Pura, bendita. Número 2, hermanos, sagrada. Amén. Número 2, que la sangre fue derramada, hermanos. En eso radica el poder. Número 3, hermanos, ¿en qué más radica el poder, hermanos? El poder de la sangre de Cristo Jesús es que esta sangre, hermanos, esta sangre bendita, una vez que fue derramada, entonces esta sangre se convierte en sangre salvadora. Amén. Sangre bendita, pero fue una sangre derramada, y por cuanto fue derramada, ahora se convierte en sangre salvadora. Oh, hermanos, qué precioso, hermanos. Por eso Cristo Jesús nació de una virgen. Si no hubiera nacido de una virgen, tendría la sangre de Adán. Tenía una maldición corriendo por sus venas, hermanos, como usted y como yo. 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, hermanos. Él vino como vino, nació de una virgen para hacer lo que fue, sin pecado, y hacer, hermanos, lo que hizo, morir como sustituto. ¿Quién debería estar en esa cruz, hermanos? ¿Quién debería estar en esa cruz? ¿Nada más, hermano Freddy? Yo, hermanos. Yo debería de estar en esa cruz. ¿Usted? Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, deberíamos de estar en esa cruz. Pero Él se hizo hombre al nacer de una virgen, para que nosotros podamos ser hijos de Dios, hermanos. Vamos a 1 de Juan. Yo quiero invitarle que haga uso de la Biblia para que no se duerma. Ya veo algunos ahí cabeceando. 1 de Juan, hermanos, use su Biblia, por favor. 1 de Juan, use su Biblia. 1 de Juan, hermanos. Capítulo 1, versículo 7. Vaya este texto, vamos a leer juntos este versículo. Yo lo invito, hermanos, a que lo lea conmigo. Vea cómo dice este texto. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Cuando usted encuentre este versículo, hágamelo saber con un fuerte amén. Amén. Ok, dice la Biblia así, juntos, a una voz, dice: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre
de Jesucristo, su Hijo, ¿nos qué? Nos limpia. ¿Sabe usted que en el Antiguo Testamento la sangre, hermanos, inocente de aquellos animalitos, hermanos, sin mancha, aquellos animalitos, aquellos corderos, aquella sangre que era derramada, ¿sabe una cosa, hermano? Esa sangre cubría. ¿Sí escuchó lo que dije? De hecho, el sacerdote derramaba, hermanos, una vez al año, la sangre de aquel animalito, hermanos, en el propiciatorio. ¿Quién recuerda qué es el propiciatorio? ¿Alguien recuerda qué es el propiciatorio? ¿Sí lo recuerdan? No. Dentro del templo, hermanos, ¿usted recuerda que había el atrio, el altar, el lugar santo? ¿Y estaba el lugar santísimo? Dentro del lugar santísimo había un mueble sagrado, hermanos. ¿Cuál era? El arca de Dios, el arca del pacto, hermanos. Sobre esta arca, este cofre, esta cajita, hermanos, de oro, estaba puesta una tapa, una cubierta. La palabra propiciatorio precisamente significa eso, cubierta, tapa. Y el sacerdote venía y salpicaba, hermanos, con la sangre, dando a entender que esa sangre cubría sus pecados. Por eso aquella parábola que Cristo Jesús, aquello que Cristo Jesús contaba, hermanos, él decía de aquel hombre que entró en el templo y se daba golpes de pecho. ¿Qué decía aquel hombre? Ser propicio. De ahí viene la palabra propiciatorio, que cubre el pecado. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? La sangre de aquellos animales cubría, pero simplemente cubría. La sangre de Cristo, ¿qué dice el texto, hermanos? Limpia. Hay una gran diferencia. La sangre de Cristo Jesús nos limpia. Oiga, qué a gusto me siento yo diciendo esto, hermano. Ya no me cubre nada más, sino que la sangre de Cristo me limpia. Es este agente limpiador, hermanos, de mi corazón, de mis pecados. Entonces la sangre sagrada fue una sangre derramada. Al ser una sangre derramada se convirtió en una sangre salvadora. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Al ser una sangre salvadora, hermanos, no tan solamente fue una sangre salvadora, sino que también es una sangre compartida. Vamos a Juan, regresemos a Juan 6, hermanos, regrese rápidamente. Juan capítulo 6, versículo 53. Es una sangre compartida, amén. Versículo 53, dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, una vez más, dice, ¿cómo dice la Biblia? Léalo conmigo. Sí, Jesús le dice, así que, hermanos, esta es una sangre compartida. No solamente una sangre sagrada, bendita, santa, ¿verdad? Pura. Es una sangre derramada. Ahora se convierte en una sangre salvadora. Y gloria a Dios, porque ahora esta sangre es una sangre compartida. El que no bebiere, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebiere su sangre, no tendréis vida en vosotros, hermanos. Cuando Jesús terminó, hermanos, de decir estas palabras, hermanos, hubo mucha gente que se sintió ofendida. Cuando Cristo Jesús terminó de hablar estas cosas, mucha gente, hermanos, se sintió ofendida. Aquellos judíos ortodoxos, hermanos, ¿saben qué? Se dieron una vuelta, se fueron, hermanos. Tanto que Cristo Jesús tuvo que confrontar a sus apóstoles y les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Se recuerdan? Más adelante está. Porque ellos dijeron, dura es esta palabra. Porque esos judíos ortodoxos estaban educados, hermanos, en lo que la ley decía. Ellos sabían perfectamente, hermanos, que Dios decía, no comerás sangre. Pero hay algunos hermanitos que les gusta la morronga, ¿verdad? Qué sabrosa está, ¿verdad? Eso está prohibido por Dios en su palabra, hermanos. Amén. Esos judíos sabían eso, hermanos. Y dieron la vuelta y se fueron ofendidos. Este hombre está mal, está fuera de sus cabales. Se ofendieron.
Pero miren esto, miren lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Versículo 61, estamos en Juan 6, versículo 61. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué hacían, hermanos? Murmuraban de esto, díjoles, ¿esto os escandaliza? Pues que si vienes al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero. Ahora lea el versículo 63 conmigo, léalo conmigo en voz fuerte, hermanos, dice así la Biblia. Escúchenlo bien. Cristo Jesús hablando y dice, las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu. Esa gente que se ofendió, esos judíos ortodoxos, no estaban tomando esto literal. ¿Cómo voy a comer la carne de Él? ¿Cómo voy a beber la sangre de Él? Y Cristo Jesús tuvo que aclarar a su gente, les tuvo que decir, esto es un asunto espiritual. Es necesario trasladarnos del plano terrenal al plano espiritual. Estamos hablando en un contexto espiritual. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Hay que tomar de nuestro Dios día tras día. ¿Cómo? Como lo decía el hermano Jesús hoy por la mañana, como lo decía nuestro hermano Sergio el día de ayer. De estas fuentes inagotables de la gracia, de esta fuente inagotable, hermanos, de andar en Cristo Jesús, de su Espíritu Santo, de su palabra, de la oración, de su sangre, hermano. Hay que tomar de estas fuentes inagotables. El que bebe mi sangre, que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Sí está conmigo, hermano? ¿O ya se fue? El asunto, hermanos, es que ellos no estaban escuchando con sus oídos espirituales. Esta gente no estaba escuchando con sus oídos espirituales. Esta gente estaba escuchando con oídos terrenales. Hermanos, oídos carnales estaban escuchando a Cristo Jesús. Por eso se ofendieron y se dieron la vuelta, hermano. Por eso hoy le digo yo, usted tiene que salir de aquí ofendido o arrepentido. Y todo depende con qué oídos esté usted escuchando. Si está usted escuchando con oídos carnales, usted se va a ir de aquí enojado como esos judíos que estaban aquí. Pero si usted está escuchando con oídos espirituales, usted va a salir de aquí arrepentido, convencido, bendecido. Amén. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vienes al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, hermanos. Cristo Jesús estaba hablando en este lenguaje espiritual, hermanos. Es por eso que muchas iglesias, hermanos, muchos cristianos, hay cristianos raquíticos, porque no tomamos estas fuentes inagotables de nuestro Dios. Yo no sé cómo está usted en esta mañana, pero hoy usted puede, hermano, a la luz de la palabra de Dios, cantar como cantamos hace un momento. Hay poder, sin igual poder en Jesús quien murió. Yo no sé cómo está su corazón, pero hoy usted puede hablar con Dios y decirle, Señor, perdóname porque no he vivido bajo estas fuentes de poder. Tal vez me he enfocado en muchas cosas, pero en tu sangre también hay poder, Señor. Hoy usted en esta mañana puede hablar con Dios. Dejo el tiempo al pastor, hermano Jorge. Bueno, ya escuchamos, la sangre de Cristo puede salvar y limpiar a todo pecador. Ese fue el propósito de Dios desde el libro de Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, Adán y Eva se cubrieron ¿con qué?
con hojas de higuera, dice la Biblia. Pero Dios vino y los cubrió ¿con qué? Fieles. ¿Con pieles de qué? De ovejas o de corderos, de las cuales Dios tuvo que derramar su sangre para poder quitar sus pieles y cubrir al ser humano. Después, Abel y Caín ofrecieron una ofrenda a Jehová. Caín le ofreció de las frutas y verduras, de las legumbres. Abel le ofreció de los primogénitos de sus ovejas. Y la ofrenda de Caín no fue agradable ante Dios. Pero la de las ovejas, de los corderos que ofreció Abel, Dios se agradó. De ahí Noé ofrece sacrificios, derramando la sangre de las ovejas, de los corderos. Y para Dios fue un perfume agradable. Todo eso nos dice que un día el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, iba a derramar su sangre preciosa por todos los pecadores. Y Cristo se ofreció voluntariamente como Cordero para limpiarnos de nuestra condenación, limpiar nuestra alma del pecado y de la maldad y poder llevarnos al cielo. Si usted nunca ha recibido a Cristo, usted sigue en la suciedad de su pecado. Su alma está tan negra como la de Judas Iscariote. ¿Le gustaría que Cristo lavara su sangre, lo limpiara su alma? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos de ustedes ya recibieron a Cristo en su corazón? No, pero quiero ver sus manos. Ok, por allí veo unas manos que no se levantan. Bajen las manos. Ustedes que no levantaron su mano es porque no han recibido a Cristo, ¿verdad? Okay. Ahora, quiero preguntarle, ¿le gustaría a usted recibir a Cristo en su corazón para que Él le perdone, para que Él le salve, para que Él le limpie de toda su maldad con su sangre preciosa? ¿Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero recibir a Cristo? Permítame saber quién es usted. Allí en su lugar, levante su mano y bájala enseguida. ¿Habrá alguien? Vi varias manos que no se levantaron. ¿A dónde va a ir su alma de usted después de la muerte? ¿A la gloria o al infierno? ¿A dónde? ¿A dónde quiere usted que vaya? ¿Quiere ir al cielo? Necesita a Cristo en su corazón. Si no lo hace, usted se va a perder. Por última vez le pregunto, ¿habrá alguien que quiere recibir a Cristo en el corazón como su Salvador? Permítame saber quién es usted. Levante su mano y bájala enseguida. ¿Alguien? ¿Alguien? La verdad es que a mí me interesa su alma de usted, porque como siervo de Dios, para eso fui llamado, para predicar y enseñar que los hombres se arrepientan y que vengan al conocimiento de la verdad, para que reciban a Cristo en su corazón. A mí sí me interesa su alma, ¿okay? Pero si usted no quiere recibir a Cristo, ¿qué puedo yo hacer? No puedo forzarle, ni Dios nos forza. Así que vamos a orar para dar gracias. Y si le gustaría saber cómo recibir a Cristo, acérquese por favor para que le expliquemos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este nuevo día que nos das. En el nombre de Cristo te estamos agradeciendo porque podemos ver tu bondad, Señor, al darnos vida.
tu bondad al permitirnos levantar de nuestras camas, tu bondad al permitirnos, Señor, tomar un desayuno, tal vez un café, un pan, otros quizá un desayuno más suculento, pero pudimos desayunar. Gracias también, Señor, por la bendición que nos has dado de venir a tu casa de oración para escuchar tu palabra, aprender de ti. Y Padre, pues gracias porque nos hemos edificado en el conocimiento de tu palabra, en tu verdad. Y Señor, aquellos que están aquí que no tienen a Cristo, tócales, Padre, tócales antes que sea tarde y pierdan su alma, Padre. Que puedan correr a los pies de Cristo, postrarse, clamar perdón, clamar salvación, abrir el corazón e invitar a Cristo para que entre a vivir allí con ellos y les salve, Padre. Te lo estamos rogando en el bendito nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Si necesita Cristo y quiere recibirlo, no